Bienvenidos sean a escuchar mi opinión de... Cuando fui niño, mi mamá tenía una frase para cuando yo, o mi hermano, o algún otro individuo actuaba de una manera impulsiva, sin pensar en las consecuencias. La frase era una pregunta que, como algunas preguntas que hacen las madres, parecía no tener sentido, pero de una u otra manera nos ponía a pensar. Y esta pregunta era: ¡ay! ¿Pero qué juicio? Hablemos del juicio. Esa palabra quedó en mi mente desde que tengo memoria hasta que mi camino de adulto me alejó un poco de mi madre. Cada vez que tome una decisión o juzgo a alguien de impulsivo, solo puedo pensar como mi madre. ¿Qué juicio? No sé si mi mamá estaba en lo correcto al usar esa expresión, pero aquí estoy yo, 30 años después, o tal vez más, para desenmarañar qué es lo que esconde el juicio. Para descubrir lo que es, vamos a definirlo. Porque a lo largo de estas 5 temporadas es lo que hemos hecho. Y además, ya saben, me encanta definir chingaderas. En este episodio analizaré definición por definición. La primera definición que encontramos en el diccionario de la Real Academia dice: facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Claro. Cuando alguien es ingenuo, o crédulo, o malvado, mi madre pensaría en el razonamiento de esa persona para llevar a cabo su actuar. Como segunda definición, tenemos que es un estado de sana razón opuesto a locura o delirio. Esta es la más evidente. Mi mamá, en vez de decir ¿estás loco o qué?, se preguntaba ¿qué juicio? Tal vez pensando en el nivel de juicio, y con justa razón. Cuando mi hermano y yo actuábamos de una manera descabellada, mi madre solo podía preguntarse en dónde dejamos el juicio y por lo tanto, dónde abandonamos la sana razón. También está definida como acción o efecto de juzgar. Y ya sabemos que juzgar no es más que llevar a cabo un juicio, y un juicio es hacernos una idea, básicamente. Y hasta aquí nos quedamos porque hay algunas otras que tienen que ver con temas legales o de evaluación que a priori me parece que tendría que ver con la acción de juzgar desde el punto de vista legal. Juzgando y haciendo mi propio juicio, hablemos del juicio de los infantes. Porque algunas veces, no pocas, me encontré en situaciones sociales donde los juicios chocan, y me refiero a lo que los papás, en su juicio, es una práctica tierna, bonita o simpática. Los que me conocen de cerca saben que no tengo hijos, no los quiero, no los deseo. Mi juicio me dice que es mejor así. No odio a los niños, al contrario, creo que son geniales. Por menos juiciosos que sean, no tengo nada en contra de ellos. Son unas esponjitas que absorben todo lo que sus sentidos les permiten percibir. Y como algunas esponjas de cocina, también huelen feo. Por los pañales sucios y eso. No es cierto. No me refiero al aroma físico que un infante podría despedir. Regularmente dicen que es bonito el olor a bebé. A mí no me gusta, es como leche agria. Exceptuando la ropita recién lavada y todos los aromas de los detergentes que dicen tener aroma a bebé. Quiero decir que los niños aprenden de su entorno, particularmente del núcleo familiar. Creo que por eso le dicen núcleo, porque núcleo, atentos, porque voy a definir. Y ya saben, me encanta definir chingaderas. El núcleo es la parte o punto central de algo material o inmaterial. En este caso, la familia es algo inmaterial que tiene una representación material. ¿Ha notado que la familia puede ser definida por algo tan grande, pero físicamente pudiera ser tan pequeño? O sea, sin importar si es grande o pequeña, una familia es una familia. Pero bueno, no perdamos el juicio. En el tiempo que tengo de vida, gracias a mi mamá, tengo la idea de que el juicio se aprende. Empezando por la familia, luego los amigos, y como las capas de una cebolla alejándonos del centro. Por eso, podemos ver familias faltas de juicio, o por el contrario, juiciosas. Y como el diccionario lo dice, una persona juiciosa es esa que procede con cordura y sensatez.
podríamos decir que la cordura y sensatez es igual a la juiciosidad, y a su vez, un rasgo de madurez, porque siempre relacionamos la madurez con la cordura. El cine es un reflejo de las vivencias de un escritor, la manera de ver el mundo de un director, y todo esto se plasma en las reacciones de un actor. El juicio, o la falta de este, está reflejada en multitud de producciones cinematográficas. En busca del destino, El indomable Will Hunting en España, Mente indomable en mi natal y querido México, es el título adaptado de Good Will Hunting. Si ya la viste y crees que el final no representa un crecimiento del juicio, déjame decirte que va más allá de lo que pudiera parecer del estereotipo del buen juicio y de las decisiones que en tu madurez podrías tomar. El cuerpo y cara de Matt Damon personifica a Will Hunting, de 20 años de edad, que trabaja como conserje del MIT en el sur de Boston, en donde vive en un pequeño departamento con muy pocos muebles. Will tiene unos amigos que, como él, proceden de los barrios bajos. Ellos viven contentos con su situación y no hacen nada significativo para mejorarla. Su filosofía de vida consiste en realizar un trabajo sencillo, comer, pelearse en la calle y sobre todo beber. Desadaptado, conflictivo y sin mucho futuro, es incapaz de mantener un trabajo estable o relación amorosa. A pesar de esto, posee un potencial intelectual oculto, un don, para hacer matemáticas. Resulta ser un genio matemático en potencia. Mientras trabaja limpiando como asistente del conserje en un prestigioso instituto superior, no sé qué tan famoso sea ahora, pero el MIT en mis tiempos de Escolapio era pesado. Encuentra un problema propuesto para los estudiantes y lo resuelve anónimamente. Luego de esto, un profesor, el profesor Lambiu, de matemáticas, descubre su talento y le da la oportunidad de su vida al impulsarlo a desarrollar sus habilidades. Como consecuencia de una de las peleas callejeras en las que se enfrasca, Will se ensaña brutalmente contra un joven, por lo tanto será juzgado y condenado. El profesor Lambiu logra rescatarlo de la cárcel a través de un acuerdo de libertad condicional, adquiriendo su custodia, pagando la fianza y acordando con el juez que trabajará junto con él una vez por semana ayudándole a resolver distintos problemas matemáticos. Además de esto, tiene que iniciar terapia con un especialista. Después de fracasar con 5 terapeutas, Lambiu recurre a un viejo ex amigo, Sean, en cara y cuerpo de Robin Williams. Will se presenta ante él con la misma actitud que ante los otros terapeutas, encerrado en una coraza defensiva y casi impenetrable, procurando evadirlo. Sean cita a Will en un parque y desarrolla un excelente monólogo, en el que plantea la diferencia entre vivir para aprender y aprender a vivir, dejando a Will sin posibles respuestas. Le hace notar que, aunque él, Will, conoce muchas cosas, producto de sus lecturas y su aprendizaje libresco, o sea, en libros, él, Sean, conoce lugares, mujeres y todo aquello que tiene que ver con la vida real, el amor, el dolor, las pérdidas y esas cosas que precisamente Will está intentando evadir. En el siguiente encuentro en el consultorio, Will permanece callado y Sean se mantiene en silencio durante toda la sesión. Este silencio representa una especie de batalla en la cual el último que hable se encontraría en la condición de vencedor. Sean comprende esto y espera. Solo así sería posible diferenciarse del muchacho, obligarlo a romper sus defensas. Will deja en claro que es consciente de su don, pero como es algo que no le implica ninguna dificultad, lo mira con cierto desdén e incluso lo utiliza para humillar a Lambiu, porque éste lo presiona para acceder a puestos de mercado laboral que Will rechaza porque teme que su don se utilice para dañar a las personas en vez de servirles para vivir mejor. Durante este proceso, Will conoce a una chica que estudia medicina en Harvard, Skylar, con la que establece una relación afectiva. Esta situación le lleva a estar junto a ella. El tener que cambiar su mundo seguro por un mundo cargado de sentimientos que le provocan una sensación de inseguridad y miedo al que debería hacer frente si pretende seguir con ella. Skylar
Le propone dejar Boston y marcharse con ella a California. Y ante este reto, que significa abandonar ese mundo seguro, Will reacciona con violencia verbal, pero logra controlar su violencia física. Skylar deja a Will y se marcha. Chucky, el mejor amigo de Will, le recrimina el no haber tenido el valor para seguirla. Bicho vato culo. Y para dejar esa vida mediocre, supuestamente segura, dejando de aprovechar su don. Will se presenta ante Sean, y en una sesión cargada de confianza y en un aire lleno de seguridad para Sean, este acosa a Will para que este mismo retome su pasado, lo enfrente y lo acepte, dándose cuenta que él es víctima y no victimario, que él fue agredido sin razón aparente y que no es culpable de lo que le pasa, haciendo evidente que sus sentimientos se encontraban totalmente incontrolados. Will ya no tiene fuerzas ni recursos para enfrentarse a Sean y termina aceptando su situación, y con ello se libera de los fantasmas del pasado, por lo que decide irse en busca de Skylar. No me pregunten qué tiene que ver la película con el juicio. Está bien, daré mi punto de vista sin que me lo pregunten. Porque es mi podcast, y en mi podcast hago lo que quiero. Si no le gusta, vaya a otro podcast. Bueno, no es por eso, es porque de eso se trata el podcast, de mi opinión. Si vemos la actitud de Will, al principio podemos compararla con la actitud que todos tenemos al llegar a cierta madurez. Dentro de la zona de confort, sin movernos, creemos que tenemos el mejor juicio, que estamos tomando las mejores decisiones con la evasión. De manera errónea, se ha visto la evasión de riesgos como una actitud inteligente y madura. Pero seamos honestos, ¿quién no tiene una buena historia por haber tomado un riesgo? ¿Quién no aprendió algo al haber tomado un riesgo? La película también nos muestra un ejemplo de cómo las decisiones que tomas pueden llegar a afectar toda una vida. Will fue salvado de la cárcel, pero él perdió el control y tomó una decisión que lo llevó a esa situación. Este tipo de momentos, esas decisiones, son las que se tienen que pensar, y el buen juicio se refiere a estas decisiones. Arruinar la vida puede ser, en gran medida, solo una pequeña gran decisión. Finalmente y como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar, pero sobre todo, opinar.